Digan conmigo Hechos. El Hecho de los Apóstoles y he estado hablando y enseñando y estamos en el segundo capítulo del libro de Hechos y la semana pasada tocamos un poco de el derramamiento del Espíritu Santo como cayó sobre los que estaban presentes y yo soy una persona que cree que lo que vemos en la palabra del Señor, si sucedió, puede suceder hoy en día. Hay personas que son cessationists o que piensan que lo que uno encuentra en la Biblia se detuvo para el tiempo el tiempo de la Biblia para lanzar la iglesia, para empezar la iglesia, que la venida del Espíritu Santo era para empoderar a los creyentes de ese momento para lanzar la iglesia. Y la semana pasada también miramos una escritura en 1 Corintios 13 donde hemos también estado enseñando sobre el amor, donde entendemos que Dios es amor y Dios nunca deja de ser, porque termina Corintios diciendo que el amor nunca deja de ser. Estamos acá. Se acaban las profecías, se acaban un sinnúmero de cosas, pero el amor nunca cesa, Dios nunca cesa. Y si Dios nunca para, si Dios nunca deja de ser, lo que Él estableció en su palabra nunca deja de ser tampoco. Así que mucho de lo que vemos en la Sagrada Escritura también lo podemos vivir, lo podemos experimentar y es algo bien poderoso. Así que hoy vamos a mirar ciertas cosas que encontramos aquí en la palabra del Señor. Terminé la semana pasada Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, y voy a tocar un poco de eso. El verso 2 de Hechos capítulo 2 dice: y de repente, digan conmigo de repente. Los de repente de Dios son preciosos porque nos sorprenden, llegan así de momento. Ese es el Dios que nosotros servimos. De momento hace cosas, de momento sana, de momento llega, de momento sorprende, de momento hace cosas porque Él es muy especial de la forma que es Dios con cada uno de nosotros. Y Él había prometido en Hechos capítulo 1 que esperaran la promesa del Padre. Okay. El Padre había prometido que iba a enviar el Espíritu Santo y yo siempre digo, lo que Dios promete, Él lo cumple. Y en Hechos capítulo 1 le dice a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, que esperaran en Jerusalén. Y en el verso 8 dice que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre el grupo que estaban ahí, el Espíritu Santo. Iban a recibir poder y iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y me llama mucho la atención porque en el conocimiento de la iglesia primitiva, las personas que estaban ahí, recuerda, ya no había electricidad. Muchos pensaban que el mundo todavía era plano, no había formas de comunicación, y pensaban que la esquina occidental o la costa occidental de España era el fin del mundo. Hay un lugar allá donde yo he estado en una ocasión que se llama Finisterre y ellos querían predicar el evangelio hasta el fin del mundo, y para ellos era la costa occidental o the west coast of Spain, allá por la Coruña, en España. Y es interesante porque el apóstol Pablo, él siempre quería ir a España, y el apóstol Pablo quería llegar un día y predicar hasta el fin del mundo, porque había sido empoderado para predicar hasta los confines de la tierra. And I just think that is so cool. Pero el verso 8 del capítulo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, en algún momento te han hablado de algo, te han explicado algo y como que uno no se imagina cómo va a suceder eso. Y me acuerdo años atrás, cuando nosotros nos habíamos ido a Centroamérica como misioneros, de vez en cuando yo trataba de describir para personas que nunca habían salido de pueblos pequeños cómo era el reino mágico de Disney. Y ellos me decían, pero es como tal lugar. Y yo decía, no, es que no es así. Pero es como tal lugar. No es como no es así. Es como el parque de diversiones que tenemos acá. No es así. Y mire, el parque de diversiones que tenemos ahí puede caber todo ese parque en el parking lot de uno de los parkings aquí, y como que no, ¿sabe? Y hasta que la persona vino acá y experimentó uno de los parques, varios de los parques, como que dijeron, wow. Y a veces Dios nos habla, nos promete cosas, y en nuestra mente finita se nos hace difícil
entender cómo lo va a hacer Dios. Nosotros podemos imaginarnos, nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor lo va a hacer como lo hizo el año pasado, o hace 5 años, o hace 20 años, o como yo veo que lo hizo en la historia. Pero nosotros le servimos a un Dios muy creativo, imaginario. Dios, Él hace lo que le parece, de la forma que le parece, y a veces lo que Él promete, uno se lo puede imaginar. Uno dice, bueno, Él va a entrar por la puerta de al frente y va a estar trajeado y va a ser así, y de momento entra por la parte de atrás vestido con un vaquero, o yo no sé, hace cosas diferentes, muy a lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero me llama mucho la atención porque en Hechos 1:8 Él promete que va a venir el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, yo dije que el Pentecostés significa 50, el Señor estuvo 50 días, por 40 días estuvo enseñando, estuvo predicando, estuvo caminando con los discípulos, había sido visto por más de 500 personas, ascendió al cielo. Los ángeles confirmaron que ese mismo Jesús que vieron ascender al cielo, que un día iba a regresar. Es todavía la esperanza que tenemos muchos todavía, que en algún momento regresará el Señor en su segunda venida. Y el Señor le dijo, y por 10 días están esperando, porque Él les dijo en Hechos 1 que esperaran, y se fueron a un lugar que se llama el aposento alto. Había como 120 personas, y yo sé que muchos de ustedes conocen la historia, lo han leído, llevan años en la iglesia, y es cuando de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y tocamos esto la semana pasada, verso 4 dice, y fueron todos, digan conmigo todos. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, no solamente en lenguas, en otras lenguas. Primera de Corintios dice que si yo hablase en lenguas angelicales, hay los que enseñan que hay lenguas angelicales. Hay lenguas que uno habla en privado, que es como un lenguaje que uno tiene con el Señor. Está las lenguas que uno habla, que si se habla en público debe de venir con una interpretación. Y si no hay interpretación, es algo más privado. Y más adelante vamos a mirar un poquito de eso en otro martes que no sea, otro jueves que no sea esta noche. I don't know, I'm excited. Maybe it's my birthday, that's why I'm kind of whatever here. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, unos idiomas también, dice una versión, según que el Espíritu les daba que hablasen. Estamos acá. Y me llama mucho la atención, de nuevo, que llegó en el tiempo que llegó. Mencioné la semana pasada que hay un tiempo para todo, y había un tiempo para la venida del Espíritu Santo, había un tiempo para la venida de Jesús, había un tiempo para Jesús haber sido ascendido, llegó un tiempo para que el Espíritu Santo llegara. ¿Y por qué? Porque en el momento que llegó había una paz romana. En otras palabras, los romanos habían tomado control de todo, habían construido carreteras que llevaban a las personas por toda parte del mundo conocido en ese entonces. El Espíritu Santo llegó en un momento cuando habían muchas personas de diferentes lugares, para que cuando vieran y escucharan la venida del Espíritu Santo, ellos podían regresar a sus países con esta buena nueva, con esta experiencia que estaban teniendo. Dice en el verso 5 que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones santos, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, escuche bien, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿ok? En su propia lengua. Y estaban atónitos. It was weird, it sounded freaky to them. Sonaba extraño, sonaba medio extraño, y decían, pero ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es esto que está sucediendo? Mira, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Así que el bautismo, o mejor, cuando vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, eran lenguas de las personas que estaban ahí. ¿Quién estaba ahí? Mira lo que dice el verso 9. Habían personas
habían partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirén, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses, son griegos y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas. Escucharon las maravillas de Dios. Ok, so allá estaban hablando en griego, estaban hablando en arameo, estaban hablando en árabe, estaban hablando en los diferentes, estaban hablando en coptic, en los diferentes idiomas, para que otros escucharan. Me llama mucho la atención, verso 12 dice: estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es este disparate? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es lo que es? Porque a veces cuando Dios empieza a hacer cosas, para nuestra mente parece como algo loco, porque está haciendo algo fuera de nuestro cajón. Estás haciendo cosas fuera de nuestra experiencia, está haciendo cosas fuera de nuestros estudios, muchas veces de nuestro razonamiento. Por eso el Antiguo Testamento nos habla de que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, que los caminos de Dios no son como nuestros caminos, ¿okay? Que son más altos, que son diferentes a nosotros. Por eso a veces nosotros queremos juzgar a través del filtro religioso, a través del filtro doctrinal, a través de nuestro filtro tradicional, cuando Dios empieza a hacer cosas y queremos decir: no, eso no puede ser Dios, porque yo me crié de esta forma y nosotros adorábamos de esta forma y nosotros alabamos de esta forma y la gente hacía esto. Y cuando Dios empieza a hacer algo diferente, tendemos a juzgar al mover de Dios a través de nuestros filtros religiosos o nuestras dogmas o nuestras tradiciones. Y ahí es donde nosotros debemos de pedirle al Señor discernimiento. Digan conmigo: discernimiento. Porque uno puede estar juzgando un mover de Dios sin saber que es un mover de Dios. Estamos acá. Y por eso ellos estaban atónitos, estaban maravillados, estaban queriendo ver qué es lo que está acá. Y verso 13 dice: mas otros burlándose decían: estos están borrachos, estos están llenos de mosto. They drank a little too much. Estaban tomando un poquito mucho. Así que esto fueron señales. Digan conmigo: señal. Esto fueron señales que el Señor trajo para que la gente escuchara el mensaje que iban a proclamar. Ahora, esto no solamente sucedió en el Nuevo Testamento, esto fue la forma que Dios derramó el Espíritu. Hechos 1:8, va a venir el Espíritu Santo. Hechos 2, vemos cómo Él está siendo derramado. Dice más adelante dice que cayeron sobre ellos lo que parecían unas llamas de fuego sobre cada uno. Era la manifestación, era como una lengua de fuego, una llama de fuego sobre cada persona. No solamente el derramamiento estaba cayendo sobre todos los que estaban ahí, sino que el Espíritu Santo estaba obrando con cada persona individualmente. ¿Se acuerda que yo mencioné eso la semana pasada? Que Él es un Dios personal. Él está tratando contigo, Él está bregando, obrando, podando ciertas áreas de tu vida para que sea más como Él. O sea, tu proceso es diferente que el mío, mi proceso es diferente que el tuyo, pero Dios está obrando en cada uno de nosotros. Él es un Dios personal, Él es un Dios individual, Él es un Dios que ama a su pueblo. Pero lo lindo es que aunque Él ama a todo su pueblo, Él escucha todos los idiomas, todos los lenguajes, todas las peticiones, porque Él es omnisciente, que significa que conoce todo. Él está no en todo, pero está en todo lugar. Cuando digo que no está en todo, Él no está en la madera, Él no está en un árbol, Él no está en cosas. That's called animism, okay? Pero Dios está en todo lugar. Por eso también el salmista dice: ¿dónde puedo correr de tu presencia? Puedo ir al lugar más largo, puedo ir al lugar más profundo, y ahí estarás. Porque uno nunca puede correr más allá del alcance de Dios,
porque tú puedes correr a Egipto y Él va a estar allá. Tú puedes hacer un hueco en la tierra y lo más profundo, y sabe que Él te va a encontrar allá. Puede irte para Puerto Rico, puede irte para China, puede irte para Japón, puede irte para Colombia, donde sea, escapándote de Dios, y Él va a estar ahí porque Él está trabajando contigo individualmente. Como iglesia, Él está trabajando en el centro individualmente. El Espíritu Santo trabaja con cada uno de nosotros. Estamos acá. Así que estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Vimos la semana pasada que también Él es un Dios de segunda oportunidades. Pedro se levanta y predica el primer sermón pentecostal y 3,000 personas se convierten. Pero antes de ir allá, me llama mucho la atención este fenómeno de el estruendo de las lenguas, de los idiomas que estaban escuchando, porque hay ejemplos también de esto en el Antiguo Testamento. Está Balaam, está algo que sucedió a Belsasar, y también está algo que sucedió a Israel. Pero en Balaam, en Números 22, Dios usó un animal. Digan conmigo, un animal. No mire a la persona que está a su lado, porque esa persona no es un animal. Ok. Dios usó un... I wish I could say this in English, but people will be insulted. Lo serían insultados. Porque al burro, al mule le decían... No, let me not say it. Because we're living in these sensitive times where people get insulted. Right? They're all sensitive nowadays. Anyways, Balaam... Dios usó un animal para hablar en una lengua nunca aprendida, desconocida, para hablarle a un profeta que estaba rebelde. Pero usó un burro. He used a donkey to speak to a prophet. He used a mule to speak to a prophet. Y te imaginas esta escena. Yo no sé quién es más loco. Hay un burro. Okay, let's go there real quick. Números 22. Because let's just take our time tonight. Are we here? ¿Estamos acá? Bueno, ok. Números 22. El profeta está mandado a maldecir unas personas, y en el verso 28 del capítulo 22 dice que Jehová abrió la boca al asna. Esa asna. This dumb asna. Okay. La cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? The donkey is speaking. El asno está hablando, ¿ok? Hecho que me has azotado estas 3 veces. So aquí vemos una manifestación de un idioma que no está saliendo de una persona, está saliendo de un animal, ¿ok? Y lo más que me llama la atención, no solamente que está hablando a través de un animal, sino que el hombre entiende lo que está diciendo. Y lo más loco para mí es que le contesta al animal. Y Balaam, verso 29, respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Ahora quería, Peter would be on top of these people. El animal aquí reprendió al profeta por su iniquidad. El profeta era su propio intérprete. Él escuchó lo que estaba hablando el animal. Era Dios hablando a través de este animal. Y la señal era un tipo de hablar en idiomas, hablar en unas lenguas donde la persona podía hablar. Este milagro de habla fue similar, no era parecido, era similar a la señal del día de Pentecostés. Ahora, en Daniel capítulo 5 algo sucede a Belsasar. Belsasar había hecho una fiesta, estaban tomando, habían orgías, estaban borrachos, esto, lo otro, estaban maldiciendo a Dios, estaban usando cosas sagradas, y de momento viene una mano del cielo, entra al lugar y escribe unas palabras en la pared. Nadie podía entender ese idioma, nadie podía entender. Y él dice: alguien tiene que haber aquí que puede interpretar este idioma. Y le dijeron a él que aquí había un hombre en los tiempos de su padre que discernía, entendía los tiempos, que se llamaba Daniel. Todo el mundo diga Daniel. Daniel era un hombre que tenía un espíritu excelente. Él era un hombre sabio, era un hombre que había traído, que lo habían llevado allá, le habían cambiado su nombre, lo habían puesto en lugares de importancia. Él sabía discernir los tiempos, y me llamó mucho la atención porque Dios escribió por la mano en una lengua desconocida frente al candelabro sobre los muros de Babilonia, y Dios usó a Daniel para interpretar ese idioma, esa lengua que fue escrita allá. Si quieren, acompáñenme en un momentito a Daniel
capítulo 5 para ver qué fue lo que escribió en la pared, en la mano misteriosa del Señor. Vamos allá un momentito. Daniel capítulo 5. 24 dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó era la siguiente: Mene Mene Tekel Upsarim. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Tú te imaginas que de momento pongan unas letras aquí arriba? O sea, Alfonso, esta es tu última noche. Happy birthday. Verso 27. Tekel, Mene Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel, el que interpretó, el que tenía el don de interpretación, Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ahora, yo quiero detenerme ahí un momentito en esto, porque estoy pensando de Daniel, estoy pensando de Sadrach, Mesach y Abednego, los mejores amigos de este muchacho Daniel. La Biblia dice que ellos eran especiales, tenían sabiduría por sus edades, eran hombres rápidos en su pensar, tenían buenas ideas, y los pusieron a gobernar en esta tierra. Y ahora ellos habían sido llevados como esclavos, pero estaban sometiéndose al proceso, habían confiado en el proceso y en ningún momento se habían desviado de los caminos del Señor. Llegó el momento donde estos jóvenes hebreos, ¿se acuerda la historia? Que no querían adorar los dioses de Babilonia, no querían adorar los dioses paganos, y les decía al rey Darío: mira, aunque nos maten, no vamos a adorar los dioses ajenos. Y Dios honró eso, y Dios honró su fe, Dios honró. Y amados, yo creo con todo mi corazón que tenemos que tener ese espíritu de que no importa lo que está sucediendo allá en el mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Tenemos que ir en contra de la corriente, tenemos que ir en contra de lo que está sucediendo, y Dios honra eso. A veces no entendemos nuestro proceso, no entendemos el proceso en que Dios nos ha colocado, y a veces es difícil, a veces nos señalan, a veces hay juicios, a veces hay pruebas, a veces hay dificultades. Pero si Dios te ha dado una palabra, si has sido obediente, si estás en los caminos del Señor, si tú crees que estás en la perfecta voluntad de Dios, y lo he dicho aquí muchas veces, el hecho de que uno está en la perfecta voluntad de Dios no significa que uno está ausente de problemas, pero uno tiene que, digan conmigo, confiar en el proceso. Trust the process. Y me da mucho la atención porque Daniel estuvo en ese lugar, estaba sirviendo en ese lugar. Cuando llegó el momento donde tenía que ser usado, él estaba ahí disponible. Hay muchas personas que quieren ser usados por Dios, pero no están disponibles. Ay, yo quiero que el Señor me use, o yo quiero hacer esto para el reino. Pero cuando te tocan la puerta, cuando te llaman, cuando te necesitan, cuando hay algo que a lo mejor no le gusta hacer, dicen: mire, estoy ocupado, no estoy disponible. Y de momento el Señor va a decir: ¿sabe qué? Yo no te voy a usar a ti porque me dijiste que no, pero hay alguien que ha sido fiel, hay alguien que dice que sí, hay alguien que está dispuesto, hay alguien que está disponible, hay alguien que ha sido fiel en lo poco, y en lo mucho lo voy a poner. Y de momento aparece Daniel, que dice que en el pasado él había interpretado para el papá de este hombre Belsasar, y estaba ahí todavía sirviendo, estaba escondido, estaba olvidado. Pero en el capítulo 5, en la parte de atrás, en el verso 11, cuando sucedió esto, dice: en tu reino hay un hombre en cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de Dios, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los astrólogos, sobre los magos, sobre los caldeos, sobre los adivinos
divinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu de conocimiento y entendimiento, y para interpretar sueños. Él tenía dones, él tenía talentos, y él estaba ahí calladamente sirviendo tras bastidores. Pero cuando llegó el día que necesitaban que alguien tuviera el don de profecía, o el don de servicio, o el don de mayordomía, o el don de lo que fuera, en el caso de él tenía el don de interpretación, y necesitaban usar el don de él. Y llegó Daniel, y él estuvo ahí, interpretó, él puso su don a trabajar, él puso su talento a trabajar, y impresionó tanto al rey que llegó una promoción para su vida, donde dice aquí: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, de realeza, y poner en su en su cuello un collar de oro. I don't know what kind, era mejor que el que tiene Snoop Dogg, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Era el hombre arriba, había el vicepresidente, y ahora lo promovieron a la tercera persona más importante en todo el reino por su fidelidad. I love that. Así que Dios describió por la mano en una lengua desconocida frente al candelero sobre los muros, y trajeron a Daniel, un hombre que había sido fiel, un hombre que había sido procesado, un hombre que tenía dones, y el Señor lo promovió. Y esta fue la señal del juicio sobre la caída de Babilonia. Y también, escuche bien, esto es profético, porque el Señor está levantando hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres inteligentes, hombres y mujeres con dones, hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que a lo mejor están tras bastidores, pero el Señor los está sacando de la oscuridad, del escondite, y los van a promover. Mira a la persona que está a su lado, dígale: viene promoción para tu vida, viene cosas grandes para tu vida, viene algo grande para tu vida, porque has sido fiel. ¿Están aquí en esta noche? Come on, somebody. Ya casi termino. Así que hubo una manifestación de cierto tipo de lenguas con un asno, un burro. Hubo esta mano que apareció y habló en ciertos idiomas, ciertas lenguas que fueron interpretadas. Y también se le apareció a Israel algo bien interesante, porque Dios habló en lengua hebrea a la nación elegida en la fiesta de Pentecostés en el monte Sinaí. ¿Ok? Y la cosa es, en el libro en Pentecostés, en el Nuevo Testamento, Dios habló en muchas lenguas para todas las naciones. Y me llama mucho la atención, porque en Primera de Corintios 14, 21, si tienen sus Biblias, vayan allá. Primera de Corintios capítulo 14, verso 21. Mire lo que dice acá. Cuando lo tengan, digan amén, o ya está en la pantalla. Mira lo que dice acá. Y a lo mejor nunca he visto esto, pero dice: en la ley está escrito. ¿En dónde? Cuando tú ves eso, dice que en el Antiguo Testamento está escrito. Hay una palabra profética, hay algo que se va a hablar, ¿ok? Y se está refiriendo a Isaías 28 del 11 al 12, ¿ok? Y en Isaías 28 del 11 al 12 dice lo siguiente: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Una versión dice: labios tartamudos y otra lengua para hablar a este pueblo. Estos eran señales, esto era algo, un idioma sobrenatural que iba a caer sobre la gente, y habían diferentes nacionalidades ahí, porque el mensaje de las maravillas de Dios, de las señales de Dios, de la gloria de Dios, de lo que hizo Jesús aquí en la tierra, se iba a esparcir a diferentes lugares. ¿Ok? Y como siempre, siempre hay alguien que no va a escuchar. Siempre hay un terco por ahí. ¿Cuántos han conocido personas que a lo mejor han pedido: oh Señor, dame una señal, y algo sucede, el Señor los sana, pero ni una sanidad los hace venir a los pies del Señor? A veces Dios hace cosas sobrenaturales, porque uno a veces tiene que tener cuidado. No todo manifestación, si no apunta a Jesús, no significa que es de Dios. Por eso uno tiene que tener discernimiento de lo que es lo bien, lo que es lo mal, lo que está engañando. Así que la reacción en este Antiguo Testamento a Israel, ellos escucharon: vendrán días donde los tartamudos y otra lengua para hablar a este pueblo. Y esa palabra se cumple
En Hechos capítulo 2. Y en 1 Corintios 14, acuerde, o si no sabía, en Corintios, la iglesia de Corintios era una iglesia próspera, era una iglesia grande, era una iglesia que tenía todos los dones, era una iglesia donde se movía el Espíritu, era una iglesia donde la gente tenía manifestaciones de los dones del Espíritu, pero también era una iglesia donde había mucho pecado, donde había mucho desorden, y por eso el apóstol Pablo viene y escribe 1 Corintios para traer orden en la casa. Y la reacción a esta señal en 1 Corintios capítulo 14 es la señal de lenguas, y es también lo que a veces sucede en las iglesias hoy en día. Cuando hay una manifestación en las iglesias de lenguas, hay personas que quedan confusos. Entro ahí, todo el mundo está hablando en lenguas, ¿qué es lo que está pasando? Por eso en 1 Corintios el apóstol Pablo, él dice: yo prefiero hablar lengua o un idioma con entendimiento en la reunión que 10,000, porque, amados, si alguien entra aquí, todos estamos hablando en lenguas y ellos no conocen lo que está sucediendo, va a parecer como algo loco. Y Dios hace cosas con orden. Estamos acá. Let me not get ahead of myself. Pero me llama mucho la atención porque fueron confundidos, fueron asombrados, dudaron, se burlaron de lo que estaba haciendo. Y a veces la gente también hoy en día se burla de muchas de las cosas que suceden en las iglesias porque están fuera de orden. Y creo que Dios está haciendo cosas hoy en día donde Él está trayendo orden para traer gloria a su nombre. Estamos acá. Ahora, una pregunta, déjame ir cerrando acá. ¿Por qué Dios eligió hablar en lenguas? ¿Por qué Dios eligió hablar en lenguas? Escuche bien: su amor por todas las naciones. Recuerde, cuando sucedió esto, la gente no solamente escuchó las lenguas, vieron las lenguas. Vieron gente que no hablaban ciertos idiomas hablando ciertos idiomas. Yo el jueves pasado usé un testimonio de un señor que yo conozco, un gran predicador anglosajón, tremendo maestro. Lo habían invitado a Sudamérica a predicar en un congreso. Cuando llegó al congreso, el intérprete no llegó. Él se paró en el púlpito, le pidió al Señor: Señor, ayúdame a comunicar tu mensaje, y empezó a hablar en lenguas. ¿Ok? Por 45 minutos. Cuando él terminó de hablar en lenguas, todo el mundo aplaudió, porque las lenguas que él habló eran lenguas en español, porque el mensaje tenía que ser comunicado. Porque estamos acostumbrados a que las lenguas tienen que ser algo que no entendemos. Si no entendemos, es un lenguaje espiritual entre yo y Dios. Pero si es un mensaje para la congregación, que haya alguien que interprete esas lenguas. Ok. Me miraron así todo raro. En Pentecostés revirtió la señal del juicio de lenguas en Babel. ¿Se acuerda Babel? Génesis 11, donde todos hablaban un idioma, pensaron que iban a llegar al cielo, y Dios vino y confundió las lenguas. Y me llama mucho la atención porque la puerta de la salvación se abrió a todas las naciones en el día de Pentecostés, porque ahora ellos podían escuchar las maravillas de Dios, vieron las maravillas de Dios, y como había llegado el Espíritu Santo en el tiempo correcto, ya ellos podían regresar a sus países por los caminos romanos y predicar las buenas nuevas de Jesucristo, el que había resucitado. Se avecina Semana Santa, se avecina Viernes Santo. ¿Qué fue lo que sucedió un Viernes Santo? Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Cristo murió. Pero ¿qué diferenciaba la muerte de Cristo de que cuando murió Mohammed, o cuando murió Krishna, o cuando murió uno de estos maestros morales? No apellidos morales, de moral. ¿Ok? Si uno va a la tumba de Allah o de Mohammed, él está ahí todavía. Va a la tumba de Krishna, él está ahí todavía. Cuando vas a la tumba de Cristo, él ya no está ahí, porque murió el viernes y resucitó el domingo. ¿Ok? ¿Qué significa eso, Pastor Alfonso? Mira, que fue un hecho real. Y si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, nosotros todavía al día de hoy estuviéramos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y eso no es mito. That's not just like some kind of myth or religion or whatever. That's truth. That's history. That's reality. And I ain't smoking anything. Okay?
El mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo espíritu que descendió aquel día y los llenó de poder, hablaron en otras lenguas y hasta el día de hoy podemos experimentar la misma cosa. Are we here? Estamos acá. No se me asusten. Así que, ¿por qué Dios eligió hablar en lenguas? Su amor por las naciones. Dios originó todos los idiomas y Dios puede hablar todos los idiomas, y cada uno de los idiomas Él escucha. Él lo puede entender al mismo tiempo. Eso no cabe en nuestra mente. Que cada uno de nosotros que estamos acá, todas las personas que nos están viendo en línea, que le podemos estar hablando a Dios y Él nos oye colectivamente y nos escucha individualmente. Sea en inglés, sea en español, sea en chino, sea en mandarín, mandarín es de la China, ok. ¿Entiende? Pero Dios entiende todo. He's God. Oh, I love it. Ok. Y no solamente eso, no solamente que Dios quiere alcanzar a todas las naciones. Escuche bien. Número 2, la lengua fue domada. Our tongue was tamed. ¿Cómo? Santiago capítulo 3 dice lo siguiente: la lengua es un fuego, yes, un mundo de iniquidad. Así es la lengua entre nuestros miembros, que contaminan todo el cuerpo y prende fuego a la corriente de la naturaleza y se prende fuego del infierno. Eso es la lengua. Yo conozco gente que cuando uno mira su exterior, wow, qué mujer tan santa. Wow, mire ese hombre tan santo, siempre trajeado y en una corbata, una chalina. Parece un ministro del Señor. Eso es un hombre de Dios. Esa es una mujer de Dios. Y se la pasan hablando del amigo, se la pasan hablando de la familia, se la pasa chismeando. Son chismólogos. ¿Tú sabes lo que es un chismólogo? Un chismólogo es la persona que estudia los asuntos de otra persona. Son expertos en ellos. Son chismólogos. Porque miramos, hablamos de las cosas grandes de adulterio y hablamos de fornicación y hablamos de todas estas cosas, lesbianismo, sexualismo, y esos son los pecados grandes. Pero también hay envidia, también hay odio, también hay el chisme, también hay estas cosas que también son cosas que son pecaminosas, y a veces son peores. El Señor vino a dominar, a tame, a domar la lengua. Estamos acá. Déjame ver aquí una cosita. I want to go here real quick. Santiago capítulo 3. Verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande de voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza, las bestias, de las aves y las serpientes y seres del mar se doman. Hemos podido controlar los caballos, hemos podido controlar las aves, hemos podido controlar un sinnúmero de cosas, de bestias aquí, ¿okay? Y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, digan conmigo, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Lo dice la palabra, no lo dijo Alfonso. El Señor viene, derrama su espíritu, hablan en otras lenguas, porque el Señor necesitaba venir y tomar control de la forma que nosotros hablamos. Que cuando hablamos personalmente con Dios en lenguas, es un idioma que nosotros no conocemos en nuestro espíritu, hablando con su espíritu en un idioma que no entendemos.
Okay, pero como el Señor ha tomado control de nuestra lengua, estamos hablando algo angelical, estamos orando un lenguaje espiritual, estamos orando un lenguaje entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios, que no es algo contaminado, sino que es algo puro, porque Él vino a domar nuestra lengua. Are we here tonight? You never heard it like that before, have you? Así que hablar en lenguas fue la evidencia del bautismo, la llenura del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. No fue la única señal, ¿okay? Porque las señales del Espíritu Santo es que tú tienes el fruto del Espíritu, que tú amas, que tú tienes paciencia, que tú toleras. Estamos acá, todo lo que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Pero Él le plujo que cuando fuera el derramamiento, Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. What does that look like? Pues en Hechos capítulo 2 vemos que llegó un estruendo, sopló como un viento, no se veía, pero se escuchaba, y cayó sobre ellos llamas que parecían lenguas en fuego. Hablaron en idiomas, en lenguajes, que no solamente Dios podía entender, sino que la gente también podía entender, para que ellos escucharan las maravillas de Dios, porque le servimos a un Dios maravilloso. Y esto que sucedió aquí en Hechos capítulo 2, la gente pensaba que ellos estaban locos, no porque se sacudían, no porque temblaban, no porque se caían. O sea, yo no estoy señalando, criticando esas cosas, porque Dios trata con cada uno individualmente, ¿okay? Pero cada uno de nosotros estamos abiertos para recibir ese tipo de regalo de parte de Dios. Hay gente que dice: no, los que hablan así, esos están endemoniados. No juzgue el hecho de que no te ha pasado a ti, no juzgue. Pero tampoco puedo juzgar una persona que no lo ha recibido. Y usé el ejemplo la semana pasada, y déjame, puestos de pie, usar este ejemplo de nuevo. Hay dos hombres poderosamente usados por el Señor. Uno era carismático, y cuando uso el término carismático es una persona que entiende los dones del carisma, los dones del Espíritu. De ahí sacamos la palabra carismático. ¿Okay? Un carismático cree en los dones que aparecieron en Pentecostés. ¿Okay? Y hay personas como un Billy Graham, una persona como Oral Roberts, que el Señor usó grandemente. Un hermano bautista usado para evangelizar el mundo con la palabra. Un hombre carismático como Oral Roberts, que hablaba en lenguas y creía en señales y prodigios, que en una ocasión oró por más de 1,000 personas en un culto para que recibieran sanidad. Uno hablaba en lenguas, el otro no, pero los dos tenían el Espíritu Santo. Son dones que el Señor nos da a cada uno, pero uno no es inferior al otro, porque uno no puede decir que Jesús es el Señor sin que uno tenga el Espíritu de Dios en la vida de uno. Ese mismo Espíritu que mora dentro de ti es el mismo Espíritu que cayó ese día en Pentecostés, que levantó a Cristo de entre los muertos. Y cuando tú lo necesitas, Él va a estar ahí para guiarte, para dirigirte, para ayudarte, para consolarte, para confortarte. Porque Jesús dijo: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. ¿Y cómo es que Él puede estar con nosotros en todo momento? A través del Espíritu. Pero hay momentos donde el Espíritu se manifiesta. Y una de las formas que se manifiesta en la vida de un creyente es en hablar en otras lenguas. Pero el hecho de que no lo hace, o el hecho que sí lo hace, no significa que eres inferior o mejor que otro creyente. Porque Dios da dones, da talentos. Es el mismo Espíritu. Somos parte del cuerpo, ¿okay? Y cada uno tenemos diferentes dones. Y es interesante, porque es el mismo Espíritu, y Él se los da como Él le place a cada uno de nosotros. Pero nunca te sientas inferior porque este tiene don de ciencia, o este tiene don de sanidades, o este habla en lenguas, o este interpreta las lenguas. Ay, yo no puedo hacer eso, yo soy... No, tú tienes el mismo Espíritu, y el mismo amor del Padre está sobre tu vida. Aprendimos algo. Padre, gracias por esta noche. Y amados, si tú nunca has recibido
el don de hablar en lenguas, pídeselo. Puede suceder acá, puede suceder en el carro, puede suceder, y no te tenemos que dar clases para que tú aprendas a hablar en lenguas. Vamos a tener cuidado en eso porque vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Espíritu Santo, gracias por estar con los hermanos que están en línea, ahí en esa casa, en ese trabajo, en esa cocina, ese carro, Señor. Que tu Espíritu Santo, el que sentimos y percibimos en este salón, esté con ellos también allá donde ellos se encuentran. Oh Señor amado, somos tus hijos y te doy gracias que tú deseas lo mejor para tus hijos, Señor. Gracias por tu presencia en esta noche. Gracias por los dones y los talentos y lo que estás haciendo en cada uno de nuestras vidas. Padre, gracias, Señor amado, te doy en esta noche por ser tan bueno con nosotros. Oh Espíritu Santo, paséate en nuestros medios. Acompáñenos hacia donde vayamos en esta noche, mañana. Padre, esté con Omar, esté con Oscar, esté con Alicia, esté, Señor amado, con cada uno de mis hermanos. Tóquelos, confórtalos, sánelos, Señor, los que necesitan sanidad. Padre, gracias, porque si este es el último día de nuestra vida, que lo podamos hallar y disfrutar al máximo. Y si no lo es, que mañana podamos vivir mañana al máximo, amando y compartiendo tus buenas nuevas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.